grabar. Vamos a crear un lienzo nuevo. Vamos a darle 500 por 700, resolución 150 píxeles por pulgada. Crear, ¿ya? Listo. 500 píxeles, ¿ya? No se vayan a confundir. Por 700, crear. Entonces, miren, en Photoshop hay muchas herramientas, son pinceles en Photoshop. Y tenemos una herramienta llamada pincel, que es el pincel clásico, que es este de acá. Pero hay muchas herramientas que trabajan como pinceles. La herramienta pincel, que es esta, tiene las siguientes propiedades, ¿no? Aquí arriba, nosotros podemos utilizar los diferentes pinceles que vienen ya incluidos con Photoshop, así. Tiene la propiedad del tamaño. Por ejemplo, miren, el tamaño. Conforme más tamaño, voy a darle un color. Este es el color frontal, es el que se puede utilizar para cambiar el color del pincel aquí abajo. Escogemos y pintamos, ¿no? Ahí está, ese es el tamaño del pincel. Podemos bajar el tamaño, ¿no? Cambiamos de color. Bueno, totalmente sencillo. Ahí está. Ahora, una propiedad interesante del pincel también es la dureza. La dureza del pincel, ¿no? Nosotros bajamos la dureza. Entonces, miren, voy a aumentar el tamaño para que veas la diferencia. Hacemos clic, miren, es muy diferente cuando pintas el pincel con bajando la dureza, ¿no? Si bajamos más la dureza, vamos a cambiar color. Miren cómo es el pincel. Entonces, adicionalmente, también encontramos diferentes tipos de pinceles que tiene el Photoshop por acá, ¿no? Pinceles secos, por ejemplo. Estos son, miren, vamos a cambiar el color. Ahí está. Que nos pueden ayudar a adornar nuestro diseño, que es lo que vamos a usar más adelante. Pero es importante que conozcas estas propiedades, ¿ya? Hay pinceles que ya vienen preparados, ¿ya, no? Por ejemplo, aquí en la dureza viene desactivadas las opciones. Inclusive aquí en el flujo también baja 38. Un pincel normal, por ejemplo, miren, si escogemos un pincel generales, a ver, vamos nuevamente acá, pincel, ya nuevamente vemos la dureza aquí, ¿ya? Y el flujo, miren, el flujo es esto. Vamos a aumentarle un poco de tamaño, vamos a darle dureza, vamos a escoger un color. Entonces el flujo normalmente es 100%. Eso significa que al hacerle clic ya tienes el color 100%. Si le bajamos el flujo, hacemos clic, vemos que prácticamente es un pincel casi transparente. Conforme vas haciendo clic, clic, clic encima, vamos llegando a un 100%. Eso es el flujo, ¿ya? Este es lo que hace el flujo. Es como la transparencia, pero en sí no es transparencia. Es como fluye la pincelada, ¿no? Conforme vas haciendo clic, eh, fluye el pincel. Y lo que es la opacidad, miren, vamos a retroceder.
La opacidad es la transparencia del pincel. Ese sí es transparencia. Mira. ¿Ya? Vamos a aumentar el flujo y la opacidad lo bajo y el pincel es transparente. Entonces el pincel tiene tamaño, dureza, dureza. Cuando el pincel es duro, ya saben que tiene los bordes sí fuertes. Cuando el pincel tiene cero dureza, por ejemplo, el pincel es difuso, de esta manera, miren, ve, difuso. Tiene lo que es la opacidad para que se vuelva transparente y tiene lo que es el flujo. Esa es la fluidez del pincel, ¿no? Es como una válvula que controla el fluido de una manguera, ¿no? O un spray. Ese es el flujo. Bien, es importante que conozcan estas propiedades porque más adelante lo vamos a utilizar. Entonces, que lo explico así brevemente. Repito, tamaño, dureza, que es lo difuso que podemos utilizar el pincel, tiene la opacidad, que es la transparencia, y tiene el flujo, que es la fluidez del pincel. Bien, ahora, el pincel también tiene una opción que está acá al ladito, que se llama conmutar el pincel, es este de aquí. Sale una ventanita donde tenemos algunas opciones que podemos modificar, miren. Dinámica de forma, la dispersión, la textura, pero eso ya lo vamos a hacer en algunos ejercicios. ¿Ya? Vuelvo a repetir, el pincel tiene este botoncito de acá, que se llama, bueno, son ajustes de pinceles o algunos le llaman conmutar pincel. ¿Ya? Ahí está. En sí se llama conmutar pincel, pero aquí aparece, ¿no? Ajustes del pincel. Que ya más adelante vamos a ir utilizando. Entonces, como se dan cuenta, el pincel tiene muchas herramientas, muchas propiedades. Y sabiendo manejar esas propiedades, podemos hacer ciertos efectos también usando el pincel. Adicionalmente, hay muchas herramientas que más adelante vamos a usar que también son pinceles, ¿no? Que tienen casi las mismas propiedades. Acá está. Mayormente todas las herramientas de retoque fotográfico son pinceles, ¿no? Estos de aquí, miren, todos son pinceles. Entonces, hasta el borrador. El borrador, esta herramienta también es un pincel, miren. Tiene tamaño, tiene dureza, tiene la opacidad, tiene el flujo, pero es un borrador, pero es prácticamente un pincel, ¿no? Entonces, adicionalmente, nosotros podemos crear pinceles también. ¿Cómo se crean pinceles? Miren, podemos descargar de internet también. De aquí vamos a descargar, a ver. Miren acá. Vamos a crear una capa. Voy a crear una capa. Voy a colocarle ahí fondo. A ver, nuevamente capa, nueva capa. Fondo. Ok. Listo. Ahora voy a darle con el bote de pintura. Ustedes también. Aquí está el bote de pintura. Vamos a darle un color. Ahí está, voy a darle un color oscuro. Luego, por ejemplo, vamos a ir a internet y vamos a buscar una imagen. A ver, vamos a buscar, por ejemplo, a ver, un árbol.
Un árbol, ¿no? Buscamos un árbol. Voy a descargar un árbol fácil de seleccionar para que podamos usar el pincel, la varita mágica. Lo guardamos. Voy a guardarlo por acá. Y lo voy a abrir en Photoshop. Abrir, ¿ya? Abrir y lo abrimos. Bien, este árbol, por ejemplo, yo quisiera convertirlo en un pincel, ¿ya? Porque de repente lo necesito para un diseñito, pero como pincel, no como imagen. Entonces, lo primero que tienes que hacer es seleccionar. En este caso, como es fondo blanco, vamos a usar varita mágica. Hacemos clic en la parte blanca, ¿no? Aquí. Ustedes ya saben. Y luego voy a invertir. Selección invertir. Ya está. Pero aquí, miren, hay unas partes blancas que siguen acá, pues no son partes blancas cerradas. Entonces, en este caso, para quitar esta selección, esta parte blanca, voy a activar arriba, restar selección. Y voy a restarlo de esta manera. Ahí está, ¿ya? Lo resto de esta manera. Y luego lo voy a pasar, o no. Primero lo voy a convertir a pincel. Vamos a convertirlo a pincel. ¿Cómo se convierte a pincel? Así como imagen completa también lo puedes convertir, ¿ya? Pero va a salir con el fondo. De preferencia se selecciona la parte que tú deseas convertir a pincel. Y aquí en el menú edición, una vez que ya tienes seleccionada la parte que quieres convertirlo a pincel, te vas a edición, ¿ya? Te vas a edición y acá dice definir valor de pincel. Definir valor de pincel. Y listo, aquí colocas árbol, por ejemplo. Ok. Y ya está, miren, automáticamente se activa el pincel con esta forma de pincel, mira, ve. ¿Ya? Acá tú mismo te puedes ir al pincel, seguro que está acá al final. Ahí está, ve, árbol. Hemos creado un pincel, de tal manera que podemos cambiarle tamaño, miren, aumentarle. Ahí está, podemos cambiarle color. Ahí está. Vamos a reducir un poquito. Ahí. Y vamos a pasar por medida 400. Ahí está. Vamos a darle clic, pero lo voy a hacer en una capa, ¿ya? Ya lo convertí a pincel, menú edición. Miren, los pasos son fáciles. Abres tu imagen, seleccionas lo que deseas convertirlo a pincel, te vas al menú edición, definir valor de pincel. Le das un nombre y ya tienes tu pincel creado. Así de facilito. ¿Ya? Y voy a utilizarlo, voy a crear una capa. Vamos a hacer un diseñito con este pincel. Voy a colocarle el nombre pincel, por ejemplo. Y le hago clic. Ahí está, bien. ¿Ven? Ahí está. Eso es un pincel. En cualquier momento tú puedes ir y utilizarlo, ¿no? Acá está. Este pincel es, como es un pincel creado, la parte de la dureza no está, em, como se dice, activada, ¿no? Pero sí tiene lo que es la opacidad, el flujo y también esto lo que es la fusión, que ya vamos a ver de aquí. Y simplemente lo pinto. Pero ya se pinta como un pincel, ¿no? Ya se pinta como un pincel. Voy a aplicarle un resplandor. Ahí está.
Vamos a cambiar un color verde. Y lo voy a trabajar aquí así. Ajá. Listo. Bueno, vamos a adornarlo con un texto. Y vamos a escribir ahí. Pulmón. Pulmón del mundo. Vamos a adornarlo un poquito. Bien, vamos, vayan, pregunten si algo no han podido entender. ¿Ya? De mi profe, para compartir esa imagen a pincel que habla, a ponerle fondo negro, así con su vez. Ya. A ver, un momento, please. Ahí está, ya. Voy a girarlo un poquito. Ahí. Bueno, voy a repetirlo, ¿no? Yo lo que he hecho es abrir un árbol. Cualquier imagen puede ser, ¿no? Cualquier imagen que tú quieras lo podemos convertir a pincel. Entonces, en este caso he abierto un árbol. Lo tienes que seleccionar. Búsquense un arbolito ahí en internet. Por ejemplo, acá hay otro, ¿no? Ver así árboles bonitos, así como el de acá, ¿no? Bueno, el de acá también. Está un poco difícil de seleccionarlos, pero es una alternativa. El de aquí, ¿no? Así. Este de acá, a ver. Este. Voy a descargarlo. Guardar imagen como. Lo voy a abrir en Photoshop. Cualquier imagen que tú desees lo puedes convertir a pincel. ¿Ya? Bueno, eso va a estar un poco difícil seleccionarlo, pero lo voy a hacer con varita. Difícil no, bueno, te va a querer que tengas un tiempo ahí, ¿no? Tratando de arreglarlo si se sobrepasa. Entonces voy a usar varita mágica igual, selecciono el fondo, ya está, y luego lo voy a invertir, ya está. Va a haber partes blancas que se van a pasar. Entonces, activando restar selección, que es el tercer botón, voy a ir quitando estas partes blancas de acá, por ejemplo. Pero esto ya hemos visto, ¿no? Esta es parte de selección. Ya hemos visto ya cómo podemos, así, ¿no? Restar, selección. Voy a quitar estas partecitas, por lo menos lo más que se pueda. Ahí está, ¿no? Y también. Ahí está. Ya está. Bueno, la cosa es que tú selecciones lo que quieres convertirlo a pincel. Una vez que lo tengas seleccionado, te vas al menú edición, edición, y acá en edición hay una opción que se llama, acá, ¿no? Definir valor de pincel. Por eso que hemos visto esa parte de selección, ¿no? Porque seleccionar en Photoshop es bastante seguido. Casi siempre se tiene que estar seleccionando para hacer algún diseño en Photoshop. Ya hemos visto, ¿no? Selección con varita, con selección rápida. Hemos visto
también un lazo poligonal, magnético, marco rectangular, marco elíptico. Entonces, definir valor de pincel y acá le ponemos un nombre. Voy a colocarle árbol 2. Y listo, automáticamente, mire, ya tengo el pincel creado, miren, ¿no? Tu mouse se carga con el pincel. Pero bueno, ya lo tengo. Esto ya puedo cerrar inclusive y voy a crear uno nuevo. Voy a archivo nuevo. Vamos a crear un lienzo, por ejemplo, 500 por 700 píxeles. Vamos a crear una capa para darle el fondo. Capa, nueva capa. Y le damos un nombre, por ejemplo, fondo. O color, ¿no? Como tú quieras. Y con el bote de pintura, vas a darle un color, pues, ¿no? Darle un colorcito. Bueno, le di color negro. En esta oportunidad voy a darle un color azul. Sí, más o menos. Ahí está. Y luego voy a crear otra capa. Y voy a darle nombre árbol a mi capa. Puede tener cualquier nombre. Luego me voy a mi pincel. Y acá debe estar los dos. Miren, este es el primero que he creado. Y este es el segundo. Puedes aquí bajarle el tamaño. Ahí está, miren. Vas calculando el tamaño. Escoges el color del pincel. Y haces clic. Ahí está, ¿no? Ese es un pincel. ¿Ven? Cualquier imagen puedes convertirlo a pincel. Como es capa, puedes reducirle el tamaño. Control T. Bueno, cuando ya lo pintaste, ¿no? Cuando todavía no lo pintas, como pincel puedes reducir el tamaño. Pero si ya lo pintaste, Control T. Y ahí puedes reducir un poco el pincel todavía. Enter. Bien. Vamos a darle una sombra. Ahí está. Miren, la sombrita. Pero voy a bajarle un poquito. Está muy oscuro la opacidad. Esta opacidad es la transparencia de la sombra. Le voy a bajar. Ahí, para que se vea un poco nada más. Ahí está, ¿no? Y también el tamaño puedo bajar un poquito. Ahí está. Ok. Ya esos tú puedes ir, ¿no? Cambiando conforme vas viendo cómo queda. Ok. Eso no es cuestión de memorizar. Eso es simplemente tú mismo te vas dando cuenta cómo se va viendo el resultado del efecto que estás aplicando. Depende del pincel, del tamaño que hayas, ¿no? Depende de con qué imagen trabajas. Bien. Y vamos a colocar aquí un texto para adornarlo. Vamos a escoger un color. Vamos a escoger ahí. Profesor, disculpe, ¿me escucha? ¿Sí? Hola, profesor, usted me conoce. ¿Qué Quiero tal? ¿Cómo saber, estás? Sí, ah, dime. ¿de acuerdo de David Aguilar? Claro. Sí, dime, David, Ya, ¿cómo estás? ya una consulta. ¿Me puedes agregar a mi Gmail? Al grupo de WhatsApp, al correo Y al electrónico, grupo de WhatsApp, envíame el link, porque se está, please, porque creo que se va la señal y de nuevo voy a entrar, ¿ya? ya. Ya, please, un ratito, un momento, por favor. Háblame por WhatsApp para agregarte ya. Mi número te lo voy a colocar acá en el chat, ¿ya? Ahí está. Por ahí me hablas al WhatsApp para poderte agregar al grupo de WhatsApp. Ahí está, miren, ven, un diseño sencillo.
basado en podríamos haberlo hecho con la imagen también recortada, ¿no? Pero en este caso es mediante un pincel o en todo caso convertido en pincel que le da un tono diferente, ¿no? Un resultado diferente a lo que es una imagen en sí. ¿Bien? Bueno, ¿se entendió lo que es un pincel? Profe, ¿y eso para qué se usaría? El Para... pincel es más que nada es un efecto, pues, ¿no? Ya tú en el momento que tú quieras y veas conveniente lo utilizas. El pincel es una herramienta muy importante en Photoshop, es por Diga- eso que se descargan de digamos, internet. profe, digamos, tipo así una marca, tipo un logo lo puedes usar. Claro, sí, tipo, ¿no? No tanto como un logo, sino como una publicidad, ¿no? Ligera, diferente. Porque como les digo, podemos seleccionar el árbol y pasarlo, ¿no? Recortado. Pero en este caso tiene un tono diferente porque es un pincel. Y aparte, lo puedes tratar como pincel, pues, ¿no? Tiene otro tratamiento. Podemos configurarlo acá también para que se vea diferente. Es por eso que de internet también muchas personas venden pinceles ya creados. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer otro ejercicio. A ver, voy a crear un nuevo lienzo. Ahí está. Voy a darle, no he ido más, voy a trabajar con un tono blanco. Y voy a buscar, por ejemplo, un edificio. Edificios, a ver. Ahí está. Por ejemplo, a ver, busquemos uno fácil de poder trabajar. Cada más creo que va a ser. Este es el tal más fácil. Este, por ejemplo, ¿ya? Voy a descargarlo, a ver, por acá de repente hay otros. Ahí está. Lo descargo. Lo voy a abrir en Photoshop. Bueno, no me va a dejar abrirlo, está en web. Vamos a descargar otro. A este, por ejemplo, vamos a ver, guardar imagen. Y ahora sí. Y lo abrimos en Photoshop. Todas las herramientas que uno puede conocer en diferentes programas, lo puede utilizar de acuerdo a su creatividad, pues, ¿no? Pero el pincel sí es una herramienta muy útil en el Photoshop. En internet podemos buscar, por ejemplo, miren, algunos no son gratuitos, yo puedo colocar descargar pinceles. Algunos, eh, algunos diseñadores trabajan con full pinceles, ¿no? Acá está, ya ver, vamos a ver, tratar de descargar pinceles gratis. A ver, vamos a buscar. Aquí dice gratis, Photoshop, pinceles. Mayormente lo venden los pinceles, ¿no? Pinceles de humo, miren. Aquí, dispersiones de pinceles para hacer este efecto, miren. ¿No? A ver. A ver, uno interesante por aquí. A ver, vamos a descargar, vamos a intentar descargar este. Descarga gratuita, dice.
Ya está, me está dejando descargarlo, ¿ya? Está gratuito, pero casi siempre te lo venden, ¿ya? Vamos a descargarlo acá en el escritorio nomás y listo. Acá lo tengo, mira. Acá está el archivo, ¿dónde está? A ver, acá está. Dice 20, dispersión, brush, brush es pincel. Vamos a comprimirlo. Clic derecho, extraer, aquí. Y ya está. Bueno, acá como archivo a mí no me sirve de nada. Aquí está, miren. ¿Ya? ¿Cómo lo cargo en Photoshop? Eso es un punto importante también. A ver, le dejamos una pausa ahí. ¿Cómo lo descargo en Photoshop? En este caso, vamos acá a activamos el pincel, abrimos el panel de pinceles y acá hay un botoncito de opciones. Aquí abrimos, aquí, y acá dice importar pinceles. En versiones antiguas decía cargar pincel, ahora es importar pincel. Entonces hacemos clic ahí y buscas el pincel que está aquí en escritorio. Ese no es. Aquí, acá está, ¿no? Este es. Ahí está. Este es el pincel. Le hago clic, cargar. Cargar. ¿No? Y aquí se va a cargar. Acá está, dice, mira, 20 pinceles de... Y estos son, miren. Ahí está, miren. Bueno, miren, voy a explicarles acá. Vamos a un archivo nuevo. Voy a crear un lienzo nuevamente, ¿ya? Este pincel también ha sido creado. Es un pincel de dispersión, dice, ¿no? Como se muestra acá en la página. Para hacer estos efectos, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero en este efecto no lo está usando tanto como el pincel, lo está usando como borrador y como te vuelvo a repetir, el borrador también es un pincel. Porque si lo utilizo normal como un pincel, ¿no? Miren, ese es su efecto, esto, ¿no? Este es lo que hace el pincel. ¿Verdad? Tiene acá otros. Aquí está, ¿no? De dispersión. Está, ¿no? Más opacos. Tiene varios acá, ¿no? Varios tipos de dispersiones. Ahí está, ¿no? Eso es el pincel. Miren, esto lo podemos hacer nosotros también. O ¿Ya? sea, profe, Entonces, ese pincel que está diciendo su trabajo es hacer como el diseño, como digamos el ejemplo que le ha descargado el árbol, ¿no? Esa es claro. su forma de pintar como si fuera el árbol, Ah, exacto, ¿no? tipo estampado. Claro. Ajá, en este caso, este pincel hace esto, lo que te estoy mostrando. Ahora, tú, depende de ti, qué utilidad le Ahora sí das. te entendía. Ahora, depende de cada uno qué utilidad le das. En este caso, en el mismo lugar donde tú descargas el pincel, le está dando una utilidad, pero no pintando, sino borrando, porque el pincel es un borrador, o sea, lo que está haciendo es esto acá, ¿no? A ver, vamos a retroceder y, por ejemplo, vamos a buscar una imagen, vamos a buscar rápidamente una imagen de un deportista, por ejemplo, o corredor. A ver, ¿qué le ponemos? Atleta, atletismo. A ver. Una imagen rápido, quiero, para no demorarnos mucho. Aquí vamos a colocar, a ver, herramientas, color, blanco y negro, blanco, a ver,
Bueno, esto voy a utilizarlo rápidamente, ¿ah? Para el ejemplo. Pues aquí voy a abrir esta imagen. Vamos a abrirlo. Creo que está en el escritorio. Ahí está. Voy a tratar de recortarlo rápido. Voy a usar la varita mágica y lo voy a invertir. ¿Mm? Ya está. Acá también hay un pedazo que voy a quitar. Listo. Y lo voy a pasar acá a mi, ¿no? ¿Dónde está mi pincel? Creo que es este de aquí. Ya. Ahí está, ¿no? Control T. Vamos a reducir un poco el tamaño. Voy a girar un poquito. Bueno, en este caso, este pincel que hemos descargado, ¿no? Vamos a crear una capita aquí. Capa, nueva capa. Color. Luego colocar un color gris. Bote de pintura. Color gris, pues, ¿no? Ahí está, ya. Entonces, miren, tengo mi fondo, tengo mi capa de color y esta imagen que lo acabo de